Bueno, esta es una charla versión Temu de TED. Voy a hablar de el trastorno bipolar. Son las 3 de la mañana, tengo hambre, muchas ideas, negocios, proyectos y todo lo quiero hacer al mismo tiempo. Pero también al mismo tiempo, después de unos cuantos meses, estoy con la misma ansiedad, pero en la cama y sin ganas de hacer nada, desmotivado. Eso no son cambios de humor, amigos. Eso es el trastorno bipolar. Les vengo a hablar de mi experiencia tras 6 ingresos psiquiátricos. Muchos pensarán que el trastorno bipolar muchas veces son un día estoy bien y otro día estoy mal, o que el mismo día estoy bien y después me encuentro mal, pero no es así. Es un trastorno que afecta aproximadamente al 2-3% de toda la población. ¿Qué quiere decir esto? En la sala, si hay 100 personas, una persona es bipolar. No se miren entre ustedes que el bipolar aquí soy yo. En el pasado este trastorno se conocía como trastorno maníaco depresivo. Incluye máximos y bajos emocionales, en este caso hipomanía y manía. Y el más bajo, depresión. Es un problema de salud mental que afecta cambios en el cambio de humor. El riesgo de suicidio, el 15 al 20% mayor que en general de la población. La edad de inicio es entre la adolescencia y ya esa parte de la adultez. Existen 3 tipos de trastorno bipolar: el tipo 1, el tipo 2 y el ciclomático. Ya voy a explicar cada uno en detalle qué significan. El trastorno bipolar tipo 1 son episodios maniáticos que duran entre 7 y 20 días, un mes. El trastorno bipolar tipo 2 son episodios hipomaniáticos, que la diferencia ya se las voy a explicar entre lo que es manía y hipomanía. Y el ciclomático implica cambios de humor leves, pero que a su vez son constantes a lo largo del tiempo, en una semana. Esos son los que se llaman un día está bien y el otro día está mal. El tipo 1 es caracterizado por la aparición de un episodio que a su vez después deriva a una hospitalización. En mi caso hubo varias hospitalizaciones en el cual después de eso te das cuenta que el problema no es salir del hospital, el problema es después volver a tener una vida normal después de salir de ella. O sea, entrar es fácil, pero salir cuesta más. Puede durar entre una semana este episodio y suele ser un poco frustrante porque no sabes realmente qué es lo que te está pasando en el momento. Te sientes Dios o al mismo tiempo te sientes la peor persona de todo el mundo. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la alternancia entre episodios de depresión mayor e hipomanía. Ya sé que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué es la hipomanía? Ya vamos a llegar a ese punto. La diferencia del tipo 1 es que no se presentan las manías completas. El trastorno puede ser engañoso, puesto que esa parte de hipomanía puede ser que la persona se sienta bien, pero como la ves tan normal, en realidad puede estar empezando a escalar el trastorno. Y el ciclomático son fluctuaciones inestables entre la hipomanía, la euforia y la depresión leve. O sea, no es tan grave como la depresión mayor. Ahora sí, con este gráfico se los voy a explicar mejor. Hay algo que se llama eutimia, que es el estado en el que todos estamos en este momento. ¿Qué es esta? Sí, sería lo normal. Y para eso nos dan la medicación, para estar en eutimia. Luego tenemos el bipolar tipo 1 que llega a manía y baja hasta depresión mayor. El bipolar tipo 2 va hasta hipomanía y tiene depresión mayor. Y el ciclomático tiene hipomanía y va hasta depresión menor. Este gráfico es bueno que las personas lo entiendan porque así saben de cierto modo cómo entender las diferentes enfermedades y cómo puede uno ayudarle a las personas de la mejor manera, en la que se sienta más cómodo y no se sienta juzgado por la sociedad. Bueno, pero ¿cuáles son los síntomas de la manía? ¿O en qué momento te das cuenta tú que estás entrando a esta dinámica del trastorno? Primero, una autoestima inflada. ¿Qué quiere decir esto? Que te crees el Dios del mundo. Muchas veces, más allá de Dios, proyectos, muchas veces también a veces ansiedad, de pensamientos acelerados, habla rápida, estás hablando con alguien y te dice una cosa y después te dice otra, porque el cerebro va saltando entre pensamiento y pensamiento. Disminución a la hora de dormir, porque obviamente mientras más estás activo o estás haciendo más cosas, pues duermes menos. Y luego el comportamiento riesgoso, que ahí vienen muchas veces el tema de a lo mejor, no sé,
creo que siento que puedo volar y siento que tengo alas. Entonces voy y me tiro y bueno, pues no tengo alas. Está la parte de la autoestima, sobre todo quiero enfatizar en la autoestima inflada, porque muchas veces, en mi caso, yo me creía Dios o que yo era el Mesías. Y después de interiorizar que no soy el Mesías y que no soy Dios, pensé que yo era un profeta. Y después de pensar que no era un profeta, dije, bueno, entonces, ¿quién soy? Hay como una parte de la identidad que se disocia y no te hace creer, o te hace creer lo que eres o lo que no eres. Y ahí es donde está el problema. Cuando tienes esta enfermedad, distinguir, aceptar y reconocer que lo que es real y lo que no es real es lo que hace que marque la diferencia en tu recuperación. Eso por la parte de la manía. Luego tienen los síntomas de la depresión, que es pérdida del interés por las actividades, tristeza, desesperanza, fatiga o falta de energía, alteraciones del sueño. Y sobre todo en esta parte de la depresión quiero enfatizar mucho esa necesidad de mucha gente que puertas afuera se ve como alegre, pero puertas adentro está muy triste. Y se ve muy normalizado en la sociedad que amigos están contigo y aparentemente están bien, pero en su interior están completamente tristes o están completamente en una depresión. En mi caso, cuando yo estaba en depresión, no me podía ni siquiera poner las medias para poder levantarme de la cama. Y son situaciones en las que uno se da cuenta de en qué momento uno puede o no puede hacer las cosas. Porque mucha gente te dice, no, pero si es falta de motivación, es falta de, si tú quieres, puedes. Es la típica frase. Y la química del cerebro te dice a ti, a veces no puedo. Y hay que aceptar el no puedo, pero igual quiero. Y si tú quieres, pues vas a poder salir de la depresión. Las causas y factores de riesgo. ¿Cuál es la manera en la que se activa la enfermedad como tal? Muchas veces predisposición genética, principalmente. Si tienen familiares que han estado también dentro de problemas de salud mental. Sobre todo en la parte de familiares cercanos, muy cercanos, tías, tíos, incluso padres que tienen el gen. Diferencias entre la estructura y función del cerebro, eso quiere decir ya es la química del cerebro la que en algún momento por causas de estrés o causas de externas se activa el gen. Factores estresantes como el trauma, el abuso de sustancias, y hay que tener mucho cuidado con esto, que es lo que es el uso, por ejemplo, de psicoactivos o de drogas químicas, la marihuana, la psilocibina, que igual inclusive pues si dice la gente que es recomendable o que se puede usar algún tipo de sustancia para poder salir de la depresión, pues obviamente esto es en función ya en psicoterapia y por medio de personas que tienen ese conocimiento para poder brindarlo, y obviamente no te van a dar a ti pues el cacho completo de marihuana, quiero decir. Al final todos son dosis y todo está medido también por profesionales. O sea, no está la típica excusa de que es medicinal. Y luego también desequilibrios hormonales. El diagnóstico. No existe una prueba o diagnóstico como tal. O sea, tú no vas y te dicen eres bipolar. No, es un proceso también de estudios basados en una evaluación clínica, herramientas de gráficos, analíticas, a menudo se puede diagnosticar mal como TDAH, también porque saltas con las ideas de un lado a otro. Entonces, para esto, el manual o la Biblia de los psicólogos, el DMS-5, es el que recoge también toda esta información para saber por qué se le considera trastorno bipolar. Las opciones de tratamiento. Puedo enfatizar mucho sobre esta parte porque digamos que son 4 los aspectos que tenemos en nuestra vida: ocio y tiempo libre, habilidades sociales, higiene y la ocupación. En la medicación, por ejemplo, estaría en la parte de cuidado propio, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y antidepresivos. Son las diferentes medicaciones que se dan también a las personas con trastorno bipolar. La psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, todo esto son terapias para que la persona también se sienta más cómoda y se sienta mejor.
cambios en el estilo de vida, la higiene, el sueño y sobre todo el ejercicio. Es importante, y eso sería como en la parte de ocio y tiempo libre, que se enfoque en la parte del ocio y el tiempo libre y el ejercicio, porque al quemar tú todas las energías, vas a generar dopamina, y ya nos estamos hablando de neurotransmisores, los cuales estos ayudan también a nivelar la química del cerebro. En las opciones del tratamiento existen varios estabilizadores del ánimo, el cual es el litio, el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina. Yo tomo el valproato, o también conocido como epaquinecrono. También es muy conocido el litio. El litio tiene un dato curioso, y es que la gente dejó de suicidarse tanto con esta medicación. En la psicoterapia cognitivo-conductual, interpersonal y psicoeducación, antipsicóticos como la quetiapina, la risperidona, olanzapina y aripiprazol. El manejo combina la farmacoterapia y la psicoterapia. O sea, si juntamos las dos cosas, aceptando la enfermedad desde la parte farmacológica y desde la parte de la terapia, mucha gente puede salir de este problema, más allá de solo me tomo la medicación, o gente que dice yo no me tomo la medicación. O sea, es importante tener claro las dos cosas, tanto la parte farmacológica como la parte psicológica, ya que esto ayuda a que las personas tengan mejor retención y puedan salir del problema. Viviendo con el trastorno bipolar, la gestión a largo plazo es breve. Pero a largo plazo no quiere decir a largo plazo, sino colocarse metas a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Ponte metas que tú puedas solucionar a corto plazo, que después vas a ver que a largo plazo vas a llegar a esa meta. Que, por ejemplo, vengo a rehabilitación laboral. A veces uno no sabe por qué viene a rehabilitación laboral o por qué está acá. Pero si cumples con el horario, después vas a llegar a conseguir algo más adelante. Entonces tu meta es venir a rehabilitación laboral. Y luego, con esto te vas a dar cuenta que colocándote esas metas poco a poco, después vas a llegar a un buen objetivo. Un ejemplo propio: hacer la universidad como la estaba haciendo para poder después graduarme y tener el título. Pero para eso tengo que priorizar ciertas cosas, dejar de hacer otras, y poco a poco ir solucionando. Si de 5 asignaturas puedo aprobar 4, pues apruebo las 4 y ya dejo la otra. ¿Por qué? Porque como el bipolar tiende a querer hacer todo ya y solucionar todo ya y que todo sea ya, la mente siempre va a jugar, y de las 5 solo apruebas por ahí una o ninguna. Entonces es importante también colocarse esas pequeñas metas a corto plazo para que después la meta grande se pueda cumplir. Y entender que también viviendo con el trastorno bipolar se puede llevar una vida productiva y tranquila. Y esto sí es básicamente pasar desapercibido en la sociedad, entendiendo que tú no eres enfermo, o sí eres enfermo, pero aceptando la enfermedad. Pero no por ser enfermo ya te tienes que colocar acá el sticker de soy enfermo y ya no valgo para nada, o mi familia ya, o en general soy el enfermo. Y no, soy cada persona, y que cada persona tiene algún objetivo y propósito aquí en la vida. Reducir estigmas para el diagnóstico temprano y el apoyo. El apoyo familiar también es importante. Hacerles entender a tus amigos también por qué razón o cuáles son las causas, o de cierto modo decirles como ya sé que soy bipolar, pero tengo que no tomar alcohol, no fumar porros, no hacer cierto tipo de actividades, y que ellos también lo acepten, y después tú puedas compartir con ellos y que tampoco te sientas juzgado y no te sientas tampoco separado. Es llevar un estilo de vida normal como las otras personas, pero con el mismo grado de conciencia. Y ahora vamos a lo divertido: mitos y realidades. Y aquí ya es participación de ustedes. Yo voy a ir pasando afirmaciones y ustedes van diciendo si es mito o realidad, con lo que ya les he contado. ¿La bipolaridad es solo cambiar de humor?
Mito. Vamos a poner aquí. Mito. Bien. Los cambios duran semanas o meses, no minutos. Realidad. En la manía todo es positivo. Mito. Saúl está bien. Puede causar deudas, problemas laborales, decisiones impulsivas, conflictos personales. Realidad. Realidad. Una anécdota también es que yo cuando tenía mucho dinero se me dio por comprar muchos libros. Y en un brote psicótico compré tantos libros que me los empecé a leer toda la noche. No me enteré de nada de los libros. Pero sí genera eso, comprar cosas impulsivas, gastar dinero y regalar dinero, derrocharlo, deudas. Si estás medicado ya está solucionado. El tratamiento requiere medicación, terapia y hábitos de vida. Algunas no se la vas a ver. Esta. El 30 de marzo es el cumpleaños de Van Gogh. Van Gogh, ¿quién es el artista, no? O Realidad. ¿Por qué? Es el Día Mundial de... Es el Día Mundial de la Bipolaridad. Y es el cumpleaños de Van Gogh. Cuando queda bipolar, no se puede. Y Van Gogh era bipolar. Realidad. Y acá pues obviamente los personajes históricos que pudieron tener bipolaridad. Vincent Van Gogh, Virginia Woolf y Carrie Fisher. Con esto les quería decir que durante mucho tiempo la salud mental se ha tratado como algo que deberíamos esconder. Pero el cerebro es un órgano, el cual debemos entender que los trastornos como la bipolaridad en la ciencia funciona como personas que debemos es buscarle esa parte positiva y ayudar también sin juzgar a las demás personas para ser conscientes y dar esa conciencia a las demás a la demás gente. Con esto, muchas gracias por la presentación.